Hola, ¿cómo estás? En el tema de hoy te voy a platicar el procedimiento paso a paso que tú puedes seguir para dibujar rostros realistas vistos de perfil. Veamos de qué trata. En este video vamos a retomar varios de los conceptos que vimos anteriormente en este otro tema, en el cual platicamos sobre cómo dibujar un rostro humano visto de frente, el cual, por cierto, si no has visto, te invito a que lo revises antes de empezar con este. Bueno, entonces, como habíamos visto de este video anterior, ya sabemos que para estructurar un rostro de frente podemos hacer el siguiente procedimiento. Bueno, lo que tenemos aquí es entonces que para iniciar un esquema para un rostro visto de frente, podíamos iniciar con un círculo, el cual representaba la parte superior de la cabeza. Después se le agregaba todo ese segmento para darle forma, y este, como habíamos comentado, ya podía irse adaptando a la forma real del rostro en base a una referencia fotográfica. Y teniendo entonces estas piezas, bueno, que era el paso número 1, hacer el boceto. El paso número 2 era hacer todas las guías que nos iban a indicar el lugar exacto de ojos, nariz, boca, cejas, cabello. Sí, entonces podemos iniciar con una mitad vertical, una mitad horizontal, y esta mitad horizontal es muy importante, siempre tiene que estar a la mitad, de lo contrario va a estar mal. Y bueno, esa línea representa la altura de los ojos. Después la parte inferior se divide nuevamente a la mitad, aquí como lo indicamos, y esta nos va a indicar la base de la nariz. Finalmente este último segmento en la parte inferior, nuevamente otra vez a la mitad, y nos va a dar la altura promedio de la boca. Y del lado superior, o sea de los ojos hacia la parte superior de la cabeza, este segmento se dividía en 6 partes iguales, que podía iniciarse con la mitad y después cada mitad en 3 partes iguales, y de esa manera íbamos a obtener la altura promedio de las cejas y orejas, y por el lado superior la altura promedio de la línea del cabello. Bueno, esta es una recapitulación, pero aún así lo muestro nuevamente porque te vas a dar cuenta de que para estructurar un rostro de perfil tenemos que tomar exactamente el mismo procedimiento. Claro, evidentemente se va a tener que adaptar a la forma y el ángulo en el que se ve, pero las proporciones van a ser exactamente iguales. Sí, o sea, el hecho de que la cabeza gire, pues no significa que de pronto los ojos tengan que subir o bajar o cualquier otra parte del rostro, ¿ok? Veamos entonces cómo sería el esquema o la plantilla base para un rostro visto de perfil. Bueno, lo que va a pasar es que en vez de utilizar un círculo, muy probablemente tengamos que más bien usar un óvalo. ¿Y por qué un óvalo? Porque generalmente cuando vemos el cráneo humano visto de perfil, de hecho aquí tengo un ejemplo que pudiéramos usar como guía. Si vemos un cráneo de perfil, te vas a dar cuenta que toda esta porción, o sea, si lo viéramos de frente, pues se puede simplificar con un círculo. Pero visto de perfil, más bien adquiere una forma ovalada. No es un óvalo muy largo, pero definitivamente no es un círculo tampoco, ¿sale? Y también lo podemos ver acá en esta par de referencias que tengo. Entonces, esta porción del cráneo humano, incluso aquí se puede percibir, adquiere más bien la forma de un óvalo. Entonces podemos iniciar con ese. Vamos aquí a dibujar un óvalo. Y bueno, aquí nuevamente hay que siempre estar al tanto de la referencia para asegurarnos de que este óvalo no resulte ser demasiado largo, porque eso pues pudiera deformar la forma, ¿no? Entonces hay que también ya desde aquí tener muy en cuenta las longitudes. Muy bien, entonces teniendo ya este óvalo, lo siguiente que podemos hacer es, similar al ejemplo del rostro de frente, colocar una pieza que represente pues, el rostro y la mandíbula. Vamos a verlo de esta forma. Tenemos ya entonces aquí el óvalo. Lo siguiente que podríamos agregar sería toda esta porción, ¿sale? Entonces, si lo simplificáramos, que siempre es la forma más adecuada, es simplificar lo más posible, pudiera ser una línea ligeramente curva, y bueno, aquí después pues sería la forma de la mandíbula. Bueno, veamos cómo sería eso. Entonces tenemos la línea del rostro y después la forma de la mandíbula, que de alguna forma muy simplificada pueden ser pues prácticamente líneas rectas. Y bueno, aquí nuevamente podemos incluir la forma del cuello, simplemente como un indicativo, el cual después se puede adaptar o ajustarse según se ocupe. Pero bueno, si te das cuenta, aquí en esencia lo que tenemos ya es un cráneo humano sumamente simplificado.
Y bueno, aquí un error muy común que se da y es algo que hay que cuidar mucho es que esta porción del rostro no quede demasiado larga. Bueno, aquí vamos a ver una situación que se puede dar. Imaginemos que hacemos el óvalo del cráneo, pero al momento de hacer el rostro lo hacemos pues demasiado largo, ¿no? Lo cual nos obliga a alongar o a extender mucho esta porción. Y bueno, de pronto pudiera parecer que es un cráneo humano, pero definitivamente no sería realista. Tal vez sería una caricatura a lo mejor, o algún dibujo estilizado, pero si nos enfocáramos en la anatomía realista, esto ya es demasiado largo. O lo contrario, si hacemos nuevamente un óvalo y después hacemos un rostro extremadamente pequeño, bueno, quizá para el cráneo de un bebé a lo mejor pueda funcionar, pero para un cráneo, digamos, juvenil o adulto, pues ya sería muy pequeño, ¿no? Entonces, aquí es a lo que voy, es que desde este momento tienes que ya asegurarte de que cada pieza que coloques sí tenga las formas y longitudes correctas. Y siempre puedes guiarte en las referencias para, pues, verificar eso. En fin, bueno, aquí hay otra situación que cuidar bastante. Y es que, por ejemplo, si este óvalo lo dividiéramos a la mitad, vamos a poner aquí una línea imaginaria. Como te das cuenta, justo aquí el punto en el que la mandíbula hace contacto con este óvalo tendría que ser la mitad, ¿sí? Sería entonces, nuevamente viendo aquí esta referencia, si tenemos el óvalo y tratas de visualizar la mitad del óvalo, pues te vas a dar cuenta de que justo aquí donde hace contacto la mandíbula, pues es la mitad, ¿sale? Bueno, entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, entonces ya una vez resuelto este esquema, que es con el que pudiéramos siempre empezar, lo siguiente es colocar nuestras guías de la misma forma. ¿Sí? O sea, las medidas van a ser exactamente iguales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para los ojos, pues ya sabemos que tendría que ser la mitad del cráneo. Viéndolo en este ángulo, los puntos que vamos a tomar en cuenta son, por ejemplo, la parte más baja, acá donde está el mentón, y evidentemente la parte más alta. Entonces, esta es la distancia que nos va a servir. Y bueno, aquí como sabes, tú puedes colocar cualquier línea o tipo de línea guía que te pueda servir. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente trazando esta línea para tener una noción más clara de cuál es la longitud que ocupamos. Pues bueno, ya quizás sea más fácil ubicar la mitad. Y bueno, siempre puedes verificarlo, o más bien, tendrías que verificarlo para pues procurar que no quede muy arriba, muy abajo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya como vemos, la mitad, sí, estaría justo como por esta altura. Y bueno, aquí tendríamos entonces la línea que corresponde pues al ojo. Digo, al menos una ventaja de hacer rostros de perfil es que no tenemos que preocuparnos por la simetría. Entonces puede que sea más fácil, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la altura del ojo, que vendría siendo esta línea nuevamente. Ahora, esta porción que queda aquí abajo, si ubicamos la mitad, exactamente igual a como lo hicimos en el de frente, nos va a dar la altura promedio de la base de la nariz. Este segmento inferior otra vez a la mitad y bueno, ya sabes, nos va a dar la altura promedio de la boca. Si nos fuéramos del lado superior, este es el segmento que tendríamos que dividir en 6 partes iguales, que podemos iniciar con una mitad y después cada mitad dividirla en tercios. ¿Sale? Lo mejor que puedas. Y bueno, aquí como recordatorio, las dos líneas que realmente nos interesan sería esta, la que está más cerca de los ojos o del ojo. Entonces esta línea nos va a indicar la altura promedio de la ceja y también de la oreja. O bueno, como sabes, la altura máxima de la oreja, ¿sale? Y en el lado superior, la que nos interesaría sería esta línea, la cual pudiera simplemente indicarnos la altura aproximada pues de la línea del cabello. ¿Sale? Entonces aquí nuevamente recuerda que todo este esquema no considera la altura que le dé el cabello. Y eso es porque si nos remitimos aquí a nuestras referencias, todo este esquema que acabamos de trazar, pues aquí tú claramente lo puedes ver. Tenemos el óvalo, tenemos esta línea curva, después esta línea quebrada para la mandíbula, la cual llega a la mitad del óvalo. Después la mitad sería para el ojo, mitad, mitad. Y entonces, bueno, aquí como puedes ver, probablemente a la línea de la cabeza, si quitáramos su cabello, pues probablemente llegaríamos a menos como por esta altura, ¿no? Entonces, ese volumen extra que le agrega el cabello, en este instante no está todavía contemplado. Eso va a venir después, ¿ok?
Entonces ya teniendo todas estas indicaciones, quizá aquí lo único que haría falta es tal vez indicar la oreja exactamente. Y mira, un punto de referencia, al menos para que te des cuenta de si estás pues más o menos bien o ya estás más o menos mal, es que pues te des cuenta de que justamente donde queda la base de la nariz, si esta línea la proyectaras, tendría casi que coincidir con esta porción del óvalo, ¿sale? O sea, aquí donde se conecta la mandíbula con el óvalo, tendría que coincidir prácticamente con la línea de la nariz. Ok, eso significa que si cuando haces tu esquema, a lo mejor la mandíbula quedó aquí demasiado larga o muy corta, bueno, eso sería algo que pudieras ya considerar como un posible error, ok. Y bueno, entonces la oreja, pues ya sabemos que la altura máxima va a ser la línea de la ceja y la parte más baja sería entonces aquí la de la nariz. Y evidentemente la oreja pues va a estar justo por detrás de la mitad del cráneo. Sí, justo aquí. Pero bueno, nuevamente hay que observar mucho. Ya te había platicado que este método se basa en observación. ¿Sale? Hay que tomar siempre eso en cuenta. Bueno, entonces como te das cuenta ya aquí tenemos la plantilla base que pudieras usar siempre para hacer rostros que estén totalmente de perfil. Y bueno, aquí hay una nota extra. Como puedes ver aquí en las referencias, ni la chica ni el chico están 100% de perfil. Y bueno, ¿a qué me refiero con eso? Es que, bueno, por ejemplo, si observamos el rostro de ella, pues logramos ver un poquito de su ojo izquierdo y tal vez, bueno, aquí incluso un poco de la ceja. Y lo mismo con él, vemos parcialmente un poquito del otro lado. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es a que, o sea, toma en cuenta que este esquema, o sea, el hecho de que, por ejemplo, la mandíbula llegue exactamente a la mitad del óvalo, funciona siempre y cuando el rostro esté 100% de perfil, ¿ok? O sea que si el rostro está ligeramente volteado, o sea, por ejemplo, vamos a verlo aquí con el cráneo. Bueno, la línea de la mitad del cráneo ya vimos que, bueno, pues venía por aquí, ¿no? Si lo éramos 100% de perfil, pues justamente esta línea de la mitad coincidirá con el borde, que es lo que tenemos, pues aquí, sería esta línea, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo está ligeramente volteado, aunque sea muy poco, bueno, es probable que sea ahí cuando logremos ver un poquito de lo que está en el otro extremo. Bueno, eso es solamente una consideración, es algo que hay que observar, porque entonces eso también es lo que nos permitirá saber si, por ejemplo, esta línea de la mandíbula de pronto tuviera que estar un poquito más atrás o quizá un poquito más enfrente, según pues qué tanto esté girando, ¿no? Pero bueno, aún así tome en cuenta que en promedio tendrá que coincidir con la mitad. Si al momento de hacer el esquema de la mandíbula quedara demasiado enfrente o demasiado atrás, pues bueno, una de dos, o la mandíbula la estamos haciendo muy pequeña o le estamos exagerando, ¿sale? Entonces, eso es algo que hay que siempre estar ahí checando. Pero bueno, en fin, entonces ya una vez que tenemos ese esquema y tenemos todas las proporciones, similar a lo que te había platicado antes, puedes dedicarte a practicarlo pues bastante, simplemente para que llegue el momento en el que hacer todos esos trazos se convierta en algo pues muy intuitivo y que sea incluso muy rápido. ¿Sale? Vamos a ver cómo sería eso. Listo, entonces este es el tipo de prácticas que pudieras hacer en un principio, simplemente enfocándote en que la forma que le das al esquema sí aparente ser un cráneo humano natural, que no se ve deforme, muy corto, muy largo, etc. Y bueno, siempre cuidar que las proporciones o las guías pues sí estén en el lugar correcto. Incluso pudieras ya desde un inicio, en base a la forma de la mandíbula, por ejemplo, habrá quienes tengan mandíbulas más cuadradas, algunos tal vez más redondas, cosas así. Bueno, similar a como lo habíamos visto antes, puedes ya desde este momento ir personalizando el esquema para que sí se parezca a la persona que representa. Otro detalle que también puedes considerar es pues el cuello. No solamente su forma, sino también pues qué tan ancho sea. Ya sabes, hay gente que lo tiene tal vez más robusto, otras personas más delgado. Y bueno, un detalle también importante es pues esta protuberancia generalmente llamada manzana de Adán. Y bueno, como dato adicional, tanto hombres como mujeres la tienen. Sin embargo, es mucho más prominente generalmente en hombres, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si alguno de tus personajes va a representar una figura masculina, adulta generalmente, bueno, es ahí donde incluso pudieras pues ya tomar en cuenta ese detalle. Incluso aquí en las referencias pues lo vemos claramente, ¿no? Bueno, en fin, entonces ya que hagas tus prácticas, lo siguiente sería entonces ir definiendo en qué parte exactamente se supone que estaría, por ejemplo, el ojo, o la nariz,
o detalles como la boca. ¿Sale? Entonces para esto vamos a regresar aquí nuevamente a nuestro esquema anterior. ¿Sale? Entonces lo que tenemos aquí es pues una forma aún todavía simplificada. Y bueno, ¿cómo podemos saber exactamente dónde se supone que esté el ojo? Bueno, eso sí es crítico, porque si el ojo queda, pues ya sabes, si queda muy arriba, muy abajo, muy grande, o simplemente no queda en el lugar correcto o con la forma correcta, pues el dibujo se echa a perder por completo. Bueno, entonces, ¿en dónde se supone que está el ojo? Una forma de ubicarlo es, bueno, vamos a tomar en cuenta la línea del ojo, evidentemente, y vamos a tomar también en cuenta el extremo frontal y la mitad del óvalo, justo aquí. ¿Ok? Entonces, esta línea, lo que tú puedes hacer es primero ubicar la mitad, ¿sale? Que sería justo aquí. Y el segmento que queda enfrente, o sea, bueno, sí, del lado frontal del rostro, lo podemos dividir nuevamente a la mitad. Y esta es la línea que realmente nos interesa. Entonces, con esta indicación sabemos que el ojo tiene que estar justamente en esta porción. Ya, bueno, la forma que tenga pues puede variar, ¿no? Según si la persona esté volteando hacia arriba, hacia abajo, o incluso si el ojo está cerrado, cosas así, ¿no? Pero justamente es aquí donde tendría que estar. ¿Sale? Si lo ponemos más enfrente o más atrás, seguramente va a estar mal. ¿Sale? Entonces ya sabes, ubicamos esta línea, la dividimos a la mitad, después otra vez a la mitad, y en esa mitad es donde tendría que estar el ojo, ¿ok? Bueno, entonces en el caso de la nariz, por ejemplo, si analizamos aquí nuestra referencia masculina, que es la que está viendo en esa dirección, bueno, esta línea curva que viene aquí, pues básicamente sería pues esta línea imaginaria que voy aquí trazando con el lápiz, ¿sale? Entonces, como podemos observar, podemos simplificar la nariz con una especie de triángulo, ¿sale? Que sería por ejemplo un pequeño triángulo que entre, ¿sí? Que sería el entrecejo, y después un triángulo que salga. Y bueno, ¿qué tanto salga? Pues quizá dependa de la forma de la nariz de la persona, ¿no? Entonces, bueno, lo que resulta es que tenemos una porción que entra y después otra que sale, algo así. Y bueno, al final tiene que regresar y pues coincidir con la base de la nariz. Sí, entonces esta sería una nariz muy simplificada. Nuevamente solamente para asegurarnos de que sí tenga la forma, el tamaño correcto, que esté bien ubicada, y ya después es donde se le pudiera dar formas ya más detalladas o más orgánicas, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos aquí ojo, tenemos la nariz. Para la ceja, pues nuevamente podemos simplificarla con algunas líneas rectas más que nada, ¿sí? Para verificar que tenga la longitud correcta, la forma, ¿sale? Incluso podríamos agregarle un poco de volumen o algo de relleno, o sea, en fin, cualquier detalle que pues te ayude a ir dándole forma poco a poco. Y en el caso de la boca, bueno, algo que sí podemos observar es que generalmente el labio superior, generalmente, no siempre es verdad, pero generalmente está un poquito más enfrente que el inferior. Sí, o sea, lo que eso significa es que pues puede que el labio superior sobresalga un poquito más, ¿sale? Aquí por ejemplo se distingue y pues es muy sutil, no es mucho, pero por ejemplo si colocáramos aquí, vamos a acercarnos. Si hiciéramos una línea recta imaginaria, te vas a dar cuenta de que si toca el labio superior, no va a tocar el inferior, ¿sí? Entonces, o sea, aquí la línea sería un poco inclinada. Y eso es lo que comprueba que el labio superior está un poquito más enfrente. Pero bueno, la situación es que con esta línea guía sabemos que la boca tendría que estar pues en esta área, ¿no? Ya lo que pudiera proceder es simplemente que con algunas formas nuevamente simplificadas, por ejemplo, otra vez pequeños triángulos, podamos pues ir ubicando la forma, la altura real, porque como ya sabes hay gente que quizá tenga la boca un poquito más arriba, y entonces al final la referencia es la que nos puede guiar en ese aspecto. Y bueno, algo así. Entonces de esta forma podemos ir simplificando el rostro, dándole un poco de forma. En la oreja, bueno, al final, por ejemplo, si nos basamos en nuestra referencia, podemos ver que, bueno, este chico tiene una oreja bastante pequeña. ¿Sí? Date cuenta cómo la parte inferior sí coincide con la base de la nariz, pero la parte superior pues está ligeramente por debajo de la ceja, ¿no? Entonces, ya, si quisiéramos realmente darle la forma aproximada a nuestra referencia, vemos que su oreja realmente tiene que estar por aquí, algo así. Y en el caso del cabello, exactamente igual a como lo habíamos visto anteriormente,
El truco es observarlo, identificar los mechones más prominentes o los bonches de cabellos, como lo quieras ver, y trazarlos de la forma más simplificada. Por ejemplo aquí, bueno, claramente podemos percibir este gran mechón que viene desde aquí, tiene esta forma, es casi un óvalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro boceto pudiéramos esquematizarlo, ya sea con líneas rectas, óvalos, bueno, ya sabes, las figuras que tú consideras más óptimas, algo así. Aquí, por ejemplo, algo que tendremos que cuidar es pues la separación que haya entre su cabello y su ceja, ¿sí? O sea, esta separación. Y bueno, aquí toma en cuenta este esquema que te estoy mostrando en este instante, no es todavía el ejemplo final, es solamente pues una demostración de cómo podemos ir esquematizando, ¿sale? Ya en un momento vamos a ver ya ambos ejemplos en reales, o sea, ya con todo el detalle necesario. Pero bueno, entonces este es más como pues es una práctica pues previa, ¿no? Bueno, entonces por ejemplo ya tenemos estos mechones, están aquí trazados. Y para este segmento, bueno, vemos que pues pudiéramos tal vez simplificarlo con algunas formas más o menos cuadradas. Por ejemplo aquí está la patilla. Y por en la parte posterior vemos que tendría que tener esta forma, algo así. Y bueno, igual como ya sabes, conforme tú vas progresando en el boceto y después en los detalles, pues es factible que haya algunos ajustes que tengas que llevar a cabo. Entonces siempre hay que estar observando lo que estás dibujando, observando la referencia e ir detectando cualquier pues ajuste, a veces en alturas o tamaños. Pero bueno, lo ideal es que sean ajustes sutiles, porque si tienes que pues prácticamente rehacer todo, bueno, es probable que en algún momento desde que hiciste tu esquema inicial pues algo no quedó pues para nada acorde, ¿no? Entonces, bueno, sería otra indicación de que habría que ser un poco más cuidadosos con pues el boceto. Bien, entonces ya aquí lo tenemos resuelto. Entonces, como puedes ver, el proceso es exactamente igual. Pienso yo que sería incluso más fácil con un rostro de perfil, por lo mismo de que no tenemos que preocuparnos por la simetría. Pero bueno, siempre y cuando sí consideres las formas y los tamaños reales del cráneo humano, pues verdaderamente tiene que ser muy sencillo. Bien, habiendo dicho todo lo anterior, vamos ahora sí a hacer nuestros ejemplos reales. Entonces aquí, bueno, nuestras referencias ya estamos viendo, van a ser estas dos personas. Y bueno, ya sabes, lo primero sería hacer nuestro boceto. Prácticamente sería hacer un óvalo. Bueno, sí, un óvalo, por ejemplo, para la parte superior, en ambos casos, y después complementarlo con la porción correspondiente a su rostro y su mandíbula. ¿Sale? Vamos a ver qué tal queda. Bien, ya quedó. Por ejemplo, aquí si empezamos a comparar los esquemas, bueno, claramente vemos que los dos tienen las mismas piezas. Tienen aquí el óvalo, ¿sale? Y después tienen esta pieza para su rostro y su mandíbula. Pero bueno, algo que podemos tomar mucho en cuenta es pues justamente qué tan larga o la forma que sea que tenga sus mandíbulas. Así como podemos ver aquí, la chica tiene una mandíbula mucho más redondeada y tal vez no tan larga. Es una distancia, o sea, digamos aquí donde está la base de su oreja y aquí donde podemos percibir la forma de la mandíbula es una distancia más corta que en el caso de él. Aquí, por ejemplo, si tomamos el mismo punto de partida abajo de su oreja y la forma de la mandíbula, la cual claramente vemos que es más cuadrada, pues igual podemos ver que esta distancia es mayor. Y bueno, entonces aquí en los esquemas ya se tiene que reflejar eso. Es así también como podemos darnos cuenta desde un principio que son personas diferentes, a pesar de que ambos tienen las mismas, o bueno, una estructura a base de las mismas figuras. ¿Ok? Bueno, entonces ya aquí tenemos nuestros bocetos iniciales. Lo siguiente, o el paso número 2, como habíamos platicado, es definir el lugar en el que está, o la altura de los ojos, nariz, boca, cejas, cabello, orejas, o sea, todo eso, ¿ok? Ok, ya quedó. Entonces aquí ubicamos la mitad, ¿sale? O sea, desde aquí arriba hasta acá abajo, ¿sí? La mitad, que es para el ojo. Después esta porción a la mitad para la nariz, mitad para boca, etc. O sea, esto pues ya lo hemos visto varias veces. Aún así, toma mucho en cuenta que cada línea que traces, nuevamente hay que verificar que sí esté bien colocada, que no esté en el lugar incorrecto, ¿sale? Que no esté chueca.
porque cualquier error que tengamos en esta etapa, pues nos puede afectar bastante después. Entonces, no subestimes todo este procedimiento, ya que si garantizas de que todas estas líneas y círculos y formas aún muy simplificadas, si garantizas de que estén bien elaboradas, pues nos va a ayudar bastante después y pudiera incluso garantizar que el resultado final sea óptimo, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos aquí todo esto. El paso número 3, bueno, habíamos dicho el primer paso era hacer el esquema, paso número 2 era poner nuestras guías, ¿sale? Entonces el paso número 3 es identificar exactamente dónde va a estar el ojo, nariz, boca. Entonces en el caso del ojo sí es importante que quede en el lugar correcto. Entonces tomamos en cuenta esta línea, ubicamos la mitad y después del segmento que queda en la parte delantera ubicamos nuevamente la mitad. Entonces ya con esta segunda marca sabemos que el ojo tiene que estar ahí. Y pues sería exactamente igual con este otro ejemplo. Entonces por aquí tendrá que estar el ojo. Y bueno, si recuerdas, cuando vimos el rostro de frente, el ojo lo podemos simplificar con un óvalo. Pero cuando lo vemos de perfil, pues ya no es un óvalo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si observamos aquí estas referencias, vamos a guiarnos, por ejemplo, con el ojo del que está abierto. Pues bueno, no es un óvalo, ¿ok? Más bien, al menos lo que yo opino es que más bien sería una forma, pues, triangular, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se resume esto? Que acá en el dibujo, y siempre observando la referencia, podemos ver que tendría que adquirir una forma similar a esta. Aquí lo que sí habría que cuidar mucho es que el ojo no quede demasiado grande o demasiado pequeño. Sí, porque incluso si lo colocamos en el lugar indicado pero quedara demasiado grande o muy pequeño, pues igual sería un error anatómico y pues no sería lo adecuado, ¿ok? Entonces, y ya sabes, si en algún momento detectas que algo está mal, pues corrígelo en ese momento, no lo dejes atrás, o sea, en ese instante, haz cualquier ajuste pues que se requiere. Ahora, checa, en el ejemplo de ella, bueno, su ojo está cerrado, entonces si nos enfocáramos solamente en esta porción, claramente vemos que también podría ser una especie de triángulo, simplemente mucho más agudo, o sea, no tan abierto como el ojo de él. Pudiera, por ejemplo, ser algo así. Algo que también podemos aquí tomar en cuenta o cuidar es la separación que tiene con la línea de su rostro, o sea, esta distancia desde aquí hasta la parte de su nariz. Esa es una distancia que podríamos aquí también tomar mucho en cuenta. Bueno, teniendo entonces ya los ojos, por ejemplo en el caso de las cejas, para ella pudiéramos simplificarla de una forma muy sencilla, solo con un par de líneas, algo así. Si os recuerdan, en esta etapa aún no nos estamos metiendo en un detalle fino, simplemente estamos tratando de ya ir definiendo las partes, pero con líneas muy simplificadas. Ahora, por ejemplo, su nariz, vamos a ver, sería entonces una pieza. Aquí observa, claramente se percibe una curva, incluso su nariz tiene una forma muy peculiar. Pero antes de que nos preocupemos por darle esas curvas y demás, podemos simplemente hacerla con líneas totalmente rectas. Algo así. Bien, ya quedó. Aquí con muchas líneas rectas, le dimos la forma a la nariz. Distan todavía mucho de estar completas, pero definitivamente incluso aquí ya se aprecia cómo son narices pues diferentes, ¿no? Bueno, ahora aquí para hacer las bocas ya habíamos comentado que generalmente el labio superior está un poquito más enfrente. Pero bueno, al final aquí lo que queremos es todo esto que vemos, simplificarlo con líneas pues rectas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo sería. Listo, ya quedó. Algunos detalles que puedes cuidar mucho en esta etapa es, por ejemplo, la longitud de la comisura. Aquí el truco que siempre puedes aplicar es tomar la referencia y proyectar líneas imaginarias. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el caso de ella. Si observamos aquí el lugar en el que su comisura termina y hacemos o viéramos una línea recta, vamos a ver que coincide justamente con la parte frontal de su ojo. ¿Sale? Aquí lo vemos. Entonces, al momento de trazarla en el dibujo, pues sí hay que cuidar nuevamente eso. O sea, si ya tenemos aquí el ojo, podemos incluso trazar una línea imaginaria o trazarla literalmente para tenerla ahí presente y ver entonces que su comisura tendría que ir justamente por aquí. Y lo mismo con él, ¿sí?
vemos que es algo muy similar. La comisura la proyectamos y pasa justo por enfrente del ojo. No lo toca, sí, o sea, está un poco por enfrente. Pero bueno, entonces si el ojo ya lo tenemos aquí, podemos entonces ver que la comisura tiene que llegar a esta altura, ¿sale? Bueno, son detalles que hay que cuidar mucho porque, como ya sabes, si tu objetivo final es hacer retratos, cualquier detalle que cambie, ya sea algo tal vez más arriba, más abajo, más largo, cosas así, puede por completo cambiar su aspecto y quizá no se parezca al final, ¿sale? Bueno, entonces ya teniendo esto, como puedes darte cuenta, pues prácticamente ya tenemos resuelto pues el rostro. Aún se ve muy burdo, obviamente, pero ya todas las piezas están en su lugar. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Llegando a este punto, lo siguiente pudiera ser ahora enfocarnos un poquito más al detalle fino. Bien, como ves. Entonces lo que sucedió en esta etapa fue principalmente que ya trazando algunas líneas bastante más prominentes o más notables, fuimos parte por parte tratando de generar los detalles, tal vez no a un grado ya definitivo, pero casi. Y bueno, igual acuérdate que si en cualquier etapa del proceso detectas que hay algunos pequeños ajustes que tengas que llevar a cabo, quizá en formas o en tamaños, eso es aceptable porque eso es frecuente, eso suele suceder. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que esa plantilla inicial, o sea, el boceto, por ejemplo, del óvalo y las piezas y después las líneas, bueno, esa es una base genérica, ¿sale? Entonces es una guía. Al final es muy factible que se tengan que ajustar, pero siempre tomando de punto de partida la referencia, ¿ok? En fin, por ejemplo, aquí en el caso del cabello ya también se hizo a base de bloques, o sea, formas muy simplificadas todavía. Y bueno, toma en cuenta lo que te había platicado, es ver tu referencia y tratar de detectando las formas más prominentes. Siempre cuidar la separación, por ejemplo, entre cabello y cejas. Por ejemplo, si el cabello pasa por encima de otros elementos, como en el caso aquí de la oreja. O incluso con el personaje masculino, aquí como puedes ver ya incluí algunas líneas también que pues básicamente me indican en qué dirección va el cabello. Eso va a ayudar un poco más adelante al momento de que ya queramos definir al 100% pues detalles como esos. Bueno, lo siguiente es ahora sí definir al 100% cada uno de los detalles. Por ejemplo, aquí incluso antes de hacer eso ya también podríamos empezar a borrar algunos trazos que estorben, ¿no? Por ejemplo, esas líneas del boceto que quizá ya cumplieron su objetivo y ya no hace falta tenerlas tan presentes. Bueno, podemos limpiar un poco más el dibujo. Entonces ya te comento, sería entonces definirlo al 100% y después meter sombras. Para eso voy a usar nuevamente los lápices que había usado ya con anterioridad. Y bueno, te recuerdo que si el tema de los degradados es algo que te cuesta trabajo, definitivamente te sugiero practicarlo bastante porque, bueno, como te das cuenta, a este nivel ya tienes que aplicar todo lo que has aprendido de pues soltura para que tus trazos sean consistentes, degradados, ¿sale? Para meter luz, sombra, etcétera, texturas, o sea, ya es como se acumula todo, ¿sale? Bueno, entonces ya te comento, aquí tenemos nuestras herramientas y pues vamos a ver qué tal queda. Listo, entonces aquí ya tenemos todos los delineados completados. Y bueno, como nota, el cabello generalmente no lo delineo al 100% en esta etapa, porque la forma en la que trabajo es que antes de definirlo al 100, me gusta meter pues los tonos de piel. Entonces aquí lo que seguiría es meter sombras, ya sabes, un tono base, después tonos cada vez más oscuros para dar volumen. Y ya que ese es un factor incluso muy importante para lograr parecidos, ya que hay ciertos detalles que pues solamente se pueden representar con sombra. Pero bueno, antes de pasar con eso, sí me gustaría solo recalcar algunos detalles que pienso que valdría la pena que siempre tengas muy en cuenta, y simplemente es en las pequeñas formas que pueden cambiar entre una persona y otra, ¿sale? Independientemente de que sean hombres o mujeres, ¿sale? Y bueno, un ejemplo es este detalle aquí en las orejas. Por ejemplo, hay gente que tiene el óvulo o esta porción de la oreja perfectamente definida,
Y bueno, hay personas que, bueno, no lo tienen tan definido, entonces eso es algo que puede cambiar bastante. O incluso en la forma de la oreja, por ejemplo, habrá personas que las tengan más redondas, tal vez algunas personas un poco más con formas irregulares, sí, ese tipo de cosas. ¿Qué más en la nariz? Sí, o sea, la forma del orificio nasal puede cambiar entre una persona y otra. O la forma misma de la silueta. Sí, aquí como te das cuenta, pues son dos narices pues bastante diferentes. La forma de los labios, forma de cejas. En general, todos esos detalles, pues siempre hay que tenerlos muy en cuenta, ¿sale? Bueno, ese es el mensaje. Pero bueno, entonces como ves, ya tenemos aquí casi el trabajo resuelto, entonces vamos a proceder con la sombra y pues vamos a ver cómo queda al final. Listo, esto ya quedó. Aquí, pues lo que me gustaría que realmente notaras es como la aplicación de luz y sombra, que con la técnica que tú decidas usar, es un factor sumamente importante para darle un acabado pues terminado, porque al final, pues no solamente las texturas o los detalles o los delineados, sino también el volumen, pues es lo que ayuda mucho a generar ese aspecto realista. Hacer texturas, por ejemplo las del cabello, es una de las cosas que más tiempo toma, hay que ser muy paciente, entonces, bueno, toma eso en cuenta. Sí requiere de bastante paciencia, pero bueno, me gustaría que, pues viendo estos resultados, quizá te motive y te des cuenta de todo el potencial que hay detrás de esto, e incluso en la aplicación de luz y sombra para que, pues practiques lo más que puedas. Y al final, a ambos rostros se le aplicaron detalles, pues pequeños como los que te había platicado, por ejemplo aquí en el cabello. Manchas en la piel, lunares, pecas, cosas de ese tipo. Y bueno, así damos por concluido este segundo tema. Y bueno, mi única recomendación como siempre es que practiques bastante, dedícale tiempo, sé paciente y eventualmente vas a lograr cosas bastante buenas. En el siguiente tema vamos a platicar sobre el procedimiento que puedes llevar a cabo para hacer rostros vistos de 3/4. Te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas clases de arte. Nos vemos en el que sigue.